Shalom, shalom, estimada iglesia en línea UNBJ, prédicas directas a la historia de Sansón y Dalila. Realmente cuál es la verdadera historia a nivel espiritual que quiere el Eterno enseñarnos con esa historia, porque todo lo que está escrito en la Biblia tiene un por qué y un para qué están ahí. Así que bueno, vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo, gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que harás. Gracias, Padre Santo, te pido que me guíes con tu sabiduría, con ciencia, con revelación, con conocimiento, con prudencia, con inteligencia divina, con denuedo, con autoridad, palabra profética, que no sea yo hablando en mi fuerza, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Ato todo hombre fuerte que se quiera levantar a través de la atmósfera alrededor y a través de personas. Quedan canceladas y atadas esas personas y esos obstáculos en el nombre de Jesucristo. Me cubro con tu poderosa sangre desde la cabeza a los pies, cubro a mis hijos, cubro a mi familia, cubro los elementos de grabación, los lugares a donde tú nos permites venir a grabar estos contenidos. Sé tú dándome muchísima revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por estas instalaciones, gracias por estas hermosas flores que nos permites también acá disfrutar. Gracias por todo lo que existe y por todo lo que hasta el día de hoy nos has permitido hacer. Padre eterno, en esta hora te pido perdón si te he ofendido con palabras, con pensamientos y con obras. Lávame limpia, lava a mis hijos, lava a mi familia con tu poderosa sangre y haz que se cumpla tu plan, tu propósito en mí, en mis hijos, en mi familia y en todos los que están aquí escuchando estas prédicas directas al corazón a través del canal UNBJ, Una Nueva Vida, Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Dulce Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Amén. Bueno, vamos a liberar también la atmósfera con la sangre poderosa de Cristo, todo lo que está alrededor de nosotros, los elementos, los lugares a donde grabamos. Aplicamos también la poderosa sangre de Jesucristo sobre los elementos de grabación, sobre los techos, sobre los muros, sobre el piso, sobre los alrededores y las personas que están aquí también conmigo, que ustedes no ven en cámara. También aplicamos la poderosa sangre de Cristo sobre ellas y vamos entonces a fluir. Miren estas hermosas flores que hemos traído para esta ocasión. Entonces vamos a comenzar. Bien, entonces vamos hoy a hablar acerca de cuáles son los reales elementos de la historia de Sansón y Dalila. Es decir, cuáles son los contrastes de ella, de él, qué era lo que pasaba espiritualmente en esa pareja de personas. Porque cuando leemos la Biblia, muchas veces no entramos a lo profundo de la revelación, porque la revelación se recibe por el Espíritu Santo, y a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, madurando y avanzando con el Espíritu Santo, Él nos va revelando más cosas. Entonces tal vez la revelación que yo tenía hace unos años de esta historia no es la misma que tengo hoy en día, y yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas, hombres, mujeres, hombres casados, hombres solteros, mujeres casadas, mujeres solteras, mujeres que se van a casar, iglesias que han tenido que lidiar con estos temas, también lo van a entender. Así que antes de que se te olvide, dale me gusta, like, comparte, comenta si quieres y activa una campanita que dice todas, para que cada vez que nosotros vayamos a entregar un nuevo video de prédicas directas al corazón, te llegue una alarma que te avisa que ya se va a estrenar ese video. Bien, entonces vamos a tener como título base capítulo 13, 14, 15 y 16 de Jueces. Es la historia realmente del nacimiento de Sansón, de la vida de Sansón, del propósito de Dios con Sansón, de todo lo que pasó cuando él ya creció hasta el final. Entonces los vamos a tener estos capítulos 13, 14, 15 y 16 como base de esta prédica. Y comenzamos con el nacimiento de Sansón en el capítulo 13 de Jueces. Entonces los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Los filisteos son los enemigos, son los que se oponen a tu llamado.
Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Entonces seguimos leyendo ahí cuando Dios le habló a esta pareja del nacimiento de Sansón, cuál sería el propósito de Sansón. Le dijo que este niño sería especial porque este niño sería apartado, nazareo, para una misión importante aquí en la tierra, y el Eterno a través del ángel de Dios le dio esta palabra a Manoa y a la esposa de Manoa, que ellos tendrían un hijo. Y léanse todo el capítulo 13 porque por el tiempo, y como son capítulos muy largos, se va el tiempo de la prédica. Entonces aquí vemos que en el versículo 14 del capítulo 13 dice: no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Entonces ahí se estaba ya definiendo que el niño vendría con una misión a la tierra, y esa misión sería muy grande, y por lo cual Dios entonces lo apartó y le dio las instrucciones a los padres para que lo criaran, lo levantaran en esa santidad, para que se pudiera cumplir en él el llamado. Recuerden que el Eterno es el que llama a cada persona. Nadie nos llama, seres humanos aquí en la tierra pueden decirnos yo te llamé, yo te di el lugar. No, el Eterno es el que llama desde el vientre. Entonces este niño ni siquiera había nacido, ni siquiera ella estaba embarazada, pero ya el ángel de Dios estaba profetizando que nacería. Entonces vemos entonces ahí toda la historia de Sansón. Y Sansón tenía una debilidad que más adelante lo vamos a ver. Entonces el niño nació, el niño ciertamente Dios respondió la oración de esta mujer estéril, porque recuerden que en ese tiempo había mucha esterilidad, y el niño creció, Jehová lo bendijo. Estoy en el versículo 24, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, ¿sí? Entonces en el capítulo ya 14, en el 13 es el nacimiento, en el 14 es cuando ya él está grande. Descendió Sansón a Timna y dio en Timna a una mujer de las hijas de los filisteos. Recuerden que los filisteos eran los enemigos y son los enemigos de nuestro llamado. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timna una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me toméis por mujer. Era una incrédula, era una mujer contraria, era una mujer que pudiéramos decir yugo desigual. Era una persona que no era del agrado de Dios, que era una persona que realmente no tenía nada que ver con el llamado de Sansón, y él le gustó ella. Él se movió por todas partes buscando mujeres, y más adelante lo vamos a ver. Entonces continuamos con la introducción. Dalila significa la que debilita, golosina, la que seduce, la que arrastra. Ese es el significado del nombre Dalila, porque todos los nombres en la Biblia tienen significados espirituales, y todas las ciudades y todos los números, que yo siempre lo he explicado. Entonces hoy el título de esta prédica es el router, el rastreo espiritual, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la verdadera historia de Dalila y Sansón. Ella apareció en la vida de él con un propósito satánico y maligno en la vida de Sansón, pero Sansón abrió la puerta para que llegara ese ataque a su vida. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la debilidad del hombre? Esta prédica es para los hombres y para las mujeres. Los hombres, para que entiendan cómo es que son arrastrados, seducidos y debilitados por las mujeres que tienen este espíritu, porque esta mujer era enviada del infierno a la vida de Sansón. Y las mujeres van a entender
cómo es que esta mujer opera, trabaja las estrategias, todo para que las mujeres, tanto casadas, solteras, los pastores en las iglesias, la gente que realmente se pregunta qué pasó en varias historias, porque esta historia sigue ocurriendo en la vida real hoy en día. No fue una historia del Antiguo Testamento, sino es una historia que ocurre hasta el día de hoy y está ocurriendo en tiempo real mientras yo predico este mensaje. ¿Sabías que hay un espíritu que seduce, que arrastra y que agota a los hombres? Hoy, bajo la luz de la Biblia, lo vamos a conocer, la insistencia y el chantaje emocional que puede hacer una mujer en la vida de un hombre. Pero recuerden, si ustedes se sienten mujeres identificadas con este tema, o se sienten como que se ven reflejadas en que ustedes están haciendo esto como mujeres, y hombres que me van a escuchar también se sienten reflejados en que a ellos les ha pasado o les está pasando esto, la Biblia es un consejo. Y para eso predicamos aquí en esta iglesia que se llama UNBJ, Prédicas Directas al Corazón. Entonces, ¿cuál fue la verdadera historia de Sansón y Dalila en la Biblia? ¿Por qué quedó esta historia tan importante? Se han hecho películas, producciones, novelas, se han hecho historias de Dalila y Sansón. ¿Por qué? Porque tiene importancia espiritual. Y ella era una distractora espiritual para la vida de Sansón. Hágase de cuenta como cuando uno se tiene que concentrar en algo, enfocarse en algo, y llega una persona y lo distrae por aquí, lo distrae por allá y no lo deja enfocarse en lo importante. Ella era una distracción en la vida de Sansón. ¿Cuáles son los puntos débiles de los hombres y cómo una mujer puede destruir todo el plan de Dios cómo una mujer puede ser usada por Satanás, el adversario de Dios, para destruir a un hombre de Dios? Hoy vamos a ver esta profundidad. Yo tengo varias prédicas aquí de este tema, pero como les digo, a medida que ha pasado el tiempo, yo he madurado muchísimo espiritualmente y he entendido más verdades más profundas de la palabra de Dios. Entonces, por eso me ha sido imperativo seguir predicando del tema, pero ya a un nivel más profundo. Aromática de granada. ¿Quién era Sansón en el plan divino? Sansón era una persona apartada, con un plan divino para el futuro, como José, el soñador, el profeta soñador, como Juan el Bautista, como Samuel, que fueron personas que nacieron con una profecía antes de que ellos estuvieran en el vientre, como Isaac, también habían sido planificados en la mente del Eterno, porque la Biblia dice que antes de que nosotros naciéramos y Él ya tenía un plan con nosotros. Es decir, mientras Él nos estaba formando en el vientre de nuestras madres, ya Él estaba formando también el plan divino de nuestras vidas, por eso nacimos. Entonces, Él traía una unción. ¿Qué significa la palabra unción? Él traía, hágase de cuenta, como un depósito, como cuando uno tiene plata en una cuenta, uno tiene una reserva. Él traía una unción. La palabra unción significa que él venía como desde la cabeza hasta los pies, bañado espiritualmente con la presencia de Dios. ¿Sí? Él tenía esa unción, una unción de poder de parte de Dios. Su naturaleza como ser humano, que Dios lo creó completo y con todos esos regalos que se llaman dones. Pero cuando él ya fue creciendo, se desató en él un león. Se desató el mismo león que él podía despedazar, porque más adelante lo vamos a ver en la historia, él podía despedazar animales furiosos o animales salvajes, y él los despedazaba como si fuera nada. Y el león que aparece en la Biblia, que dice que Sansón lo despedazaba, era un animal físicamente, pero él tenía un león adentro de la lujuria, del deseo sexual, del descontrol sexual, del desorden sexual dentro de su propia vida. Ese era su león
que lo estaba devorando y lo devoró hasta el final. Él era extremadamente lujurioso, sensual. Cuando uno dice esa persona es sensual, ¿qué significa la palabra sensual? No es lo mismo ser sensual que ser sexual. La persona sensual es que se deja llevar por los sentidos, por la vista, por los oídos, por el olor, por el tacto, por lo que piensa e imagina su mente. Él era sensual, él se dejaba llevar por los sentidos. Entonces vemos aquí en la historia 14 que él bajó a un pueblo de gente no creyente, de los filisteos, que recuerden que los filisteos son los que se oponen al llamado de Dios en nosotros. Y él le gustaba estar por ahí, por esos lugares donde estaban todas esas personas que no tenían a Dios en su corazón. Y vio a una mujer, y con su sensualidad, con su desorden sexual, con su descontrol sexual, que fue algo que se le desarrolló a él desde jovencito. Él empezó su desorden sexual desde jovencito. Él fue donde los padres y le dijo, yo vi una mujer dentro de los filisteos en Timná y yo quiero a esa mujer. Y los padres obviamente se opusieron y le dijeron, no, porque no miras a las mujeres de nuestro pueblo, a las creyentes, a las que temen a Dios, a las que honran a Dios. Pero a él no le gustaban esas mujeres porque probablemente, como a los hombres mundanos, no les gustan las mujeres creyentes. ¿Por qué? Porque no complacen sus deseos sensuales o sexuales, porque la mujer creyente es muy diferente a la mujer del mundo. La mujer creyente tiene unas cualidades, una forma de ser, una forma de vestirse, unos valores en Dios, y la mujer filistea o la mujer del mundo no. La mujer del mundo va en contra de todo lo que son los principios de Dios, va en contra de los principios éticos, de los valores, va en contra de todo lo que sea moral, digno. La mujer del mundo es diferente a la mujer cristiana, por eso nosotras las creyentes somos diferentes y nunca seremos iguales a las mujeres del mundo. Entonces a él no le gustaban esas mujeres porque las veía como mojigatas, como insignificantes, como no interesantes para los placeres sexuales y sensuales que él tenía en su cuerpo. No las veía como importantes, entonces las rechazaba, las veía como que estas no, pero estas no creyentes sí, las filisteas. Entonces, mire la historia aquí en la Biblia, lo que pasó. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, no creyentes. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Entonces, como quien dice, es que me gustan son esas impías. La palabra impía significa que no está arrepentida la persona. Le gustaban las paganas. ¿Qué significa la palabra pagana? Que no cumplían el propósito de Dios. Entonces él dijo, no, me gusta ella y yo me quiero casar con ella. Entonces mire lo que pasó acá. Acá en la historia del capítulo 14, voy en el versículo 3, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timná, y cuando llegaron a las viñas de Timná, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Es decir, ya se estaba manifestando el león que él tenía por dentro. Físicamente, se le vino un león y él lo despedazó como si fuera papelitos. Pero era espiritual. Significa que la batalla sexual de Sansón comenzaba en ese momento. Entonces, y él es, bueno, ya vemos ahí, y él se casó con esa mujer, y vemos entonces, habló con la mujer y ella agradó a Sansón, y bueno, se casaron y todo lo demás. Esa fue la primera esposa de Sansón, una pagana, una incrédula, una impía,
una mujer sin temor de Dios, una mujer contraria, y él se casó con ella. Y en la historia ahí vemos pues que ella lo engañó, bueno, hubo una cosa ahí, y entonces él ya, en pocas palabras, se divorció de esa y comenzó a buscar prostitutas, rameras, otras incrédulas, otras paganas, otras impías, y él siguió su vida así, teniendo claro que él tenía un llamado de parte de Dios. Pero como era más fuerte la parte sexual en él, él no le hacía como mucho caso a las cosas de Dios. Entonces, como él no quería obedecer a las leyes ni a las normas divinas, entonces el enemigo, ¿qué hizo? Tomó ocasión para convertir ese león sexual, sensual dentro de Sansón en una fiera que fuera creciendo como un gigante, como lo que pasó cuando David tumbó al gigante. El gigante, que significan cosas que son pequeñas zorritas o pequeños pecaditos y pequeñas cositas que tú no solucionas y van creciendo hasta que se convierten en gigantes invencibles. Entonces ahí tú lees todos los capítulos, porque yo puedo parafrasear algunas cosas, pero voy a ir a unos puntos importantes. Entonces, en Jueces capítulo ya 14 vemos entonces que él comenzó su lucha con estas mujeres, y seguimos más adelante. Entonces, bueno, él se casó con esa mujer, y más adelante en la historia, Sansón derrota a los filisteos. Sansón va a Gaza, pero ya Sansón ya iba, como se dice, de mal en peor, pero aquí ya le llega otra situación. Como él se metió con los enemigos, y si tú te metes con un enemigo, ¿qué puedes esperar de él? Solo traiciones, solo peleas, solo cosas malas y trampas alrededor. Y él se quiso meter, siendo un hombre apartado de Dios para otros planes y propósitos, él se quiso meter dentro del mundo de los enemigos, es decir, jugar como que a mí no me pasa nada, yo puedo con esto, como hacen muchos hombres que dicen, no, yo puedo con esta mujer, ella no me va a debilitar, ella no me va a derrotar, ella no me va a hacer caer, ella no me va a hacer pecar, y resulta que el que juega con fuego se quema. Granada, aromática de granada. Así que este hombre Sansón comenzó a desobedecer de manera, digamos, directa a Dios, que es como cuando una persona dice en su corazón que no le va a obedecer al Eterno. ¿Sí? Sansón realmente era un hombre llamado para algo de parte de Dios, cumplir un propósito, pero él no lo entendió, él no lo vio así. Él no vio su vida como un plan divino, sino como que él venía era a divertirse y a darle rienda suelta, como se dice, a los placeres de la carne. Y vemos que esto siguió pasando, porque, como se dice, esto iba como se dice, de mal en peor. Sí, esto ya estaba pintando mal. Entonces él se fue a otra ciudad, él se la pasaba en eso, haciendo digamos retos. Él se la pasaba como jugueteando con las mujeres, jugando sexualmente con mujeres, con prostitutas, con rameras, con mujeres no creyentes. Él se la pasaba en todos esos juegos, porque para él era un juego la vida. Y se la pasaba jugando no solamente con mujeres a nivel sexual, sino que se la pasaba jugando con las personas, poniendo adivinanzas, retos, juegos, destruyendo cosas, levantando puertas de bronce. Bueno, para él la vida era como un juego. Hasta que llegó un momento en que, como él se metió con los enemigos, y los enemigos son traicioneros, y los enemigos son vengativos hasta el final de sus
o sea, cuando una persona es mala o es vengativa, no va a descansar con su venganza hasta que esa persona se muere, porque ese es un espíritu, se llama un espíritu de venganza. Entonces él se metió ahí con los filisteos, jugó con ellos, les hizo trampas, les ganó, hizo retos, hizo de todo. Entonces esos filisteos, obviamente, si te metes dentro de la casa del diablo, tú ya perteneces ahí a esa casa. Y él que pensó, yo me meto aquí con los filisteos enemigos, pero a mí no me va a pasar nada. El que anda entre la miel, algo se le pega. Si una persona está con alguien malo y dice que no le va a pasar nada con esa persona mala lo va a comenzar a influenciar o la va a comenzar a influenciar para mal también. ¿Por qué? Porque es más fácil que nosotros seamos dominados por las cosas malas que por las cosas buenas. Es más fácil que una persona termine creyéndole más al diablo que a Dios. Entonces Sansón, permítame acá que tengo, voy a ir ecualizando aquí una cosita. Entonces él pensó que lo que él estaba haciendo no iba a tener como una consecuencia a futuro, y era que él hágase de cuenta que él estaba bajando al pozo de a pocos, como yo ya lo prediqué en la primera y segunda parte de los pozos. Él estaba cavando su propia tumba para él caer ahí de manera como vergonzosa, porque ustedes saben que el enemigo lo avergüenza a uno. Entonces vemos aquí que él comenzó a desobedecer de manera directa al Eterno, que es como cuando una persona ya declara que no va a obedecer y que no le importa obedecer. Hay gente que le dice a uno, no, es que a mí no me interesa obedecer, yo quiero seguir haciendo esto que me gusta y lo voy a hacer y no me importa nada más. Entonces Sansón sabía que había sido apartado para Dios, pero a él no le importaba, porque él lo que quería era divertirse. Recuerden que él tenía ese espíritu de sensualidad y sexualidad, es decir, él era sensual y sexual, tenía esas dos cosas. Él se dejaba llevar por los sentidos sexuales y se dejaba llevar por todo lo que su cuerpo le pidiera sexualmente, y fuera de eso jugueteaba con el poder, con los dones, con la unción, jugaba con el poder divino que Dios le había dado a través del cabello, porque acuérdense que el cabello simboliza la fuerza. El cabello espiritualmente significa también fuerza, no importa si es corto o largo, no importa, el cabello simboliza eso. Entonces por eso es que las brujas utilizan el cabello bien largo, porque para ellas es su fuerza. Y Sansón tenía el pelo largo, tenía 7 trenzas, o sea, era un pelo, una madeja de pelo. Entonces en lo espiritual, Dios quiso que el cabello fuera su símbolo. Los brujos, las brujas también se dejan crecer los cabellos, las mujeres que practican la brujería, y por eso ellas se tocan tanto el pelo, y muchas veces pasan por ciertas casas y tiran pelo en esas casas. ¿Por qué? Porque ellas lo que quieren dejar es su influencia sobre ese lugar, pero eso en la vida de un creyente no tiene poder. Si un brujo, una bruja pasa y hace rituales o hace cosas en otro lugar donde estén los creyentes, los hijos de Dios, en una casa, en una iglesia, nada de lo que haga tiene poder. Eso no funciona. Eso inmediatamente el poder de Dios lo destruye. Entonces Sansón tenía su fuerza en el cabello. Entonces, como él estaba en Filistea con los enemigos que eran contrarios al llamado de Dios en él, mire lo que pasó. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella, o sea, se acostó con ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y los rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. O sea, él podía arrancar unas tremendas puertas de bronce que hoy en día
Cuando yo voy donde mis amistades que viven en casas que tienen puertas blindadas, son muy pesadas esas puertas. Son pesadísimas porque tienen blindaje. Y Sansón podía arrancar esas puertas que serían de bronce, unas puertas pesadísimas, arrancarlas como si fueran un papel y hacer lo que quisiera con esas puertas. Entonces para él era un juego. Y mire esto aquí que pasó, aquí es donde se comienza a desarrollar el tema de la verdadera historia de Sansón y de Dalila. Sansón y Dalila, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, que significa golosina, la que seduce, la que arrastra el pecado y la que debilita. Y miren el complot, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, o sea, los que mandaban, como se dice, los caciques, pues, y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te daremos 1100 ciclos de plata. O sea, le iban a dar cada uno de esos príncipes, o sea, esos caciques, le iban a dar a Dalila un montón de plata. Plata, en ese momento era plata en el elemento, porque en ese momento era plata. Hoy en día es dinero, dólares, euros, billetes de cualquier denominación. Ella se iba a llenar de plata haciendo esa misión. Entonces ella fue comisionada, porque como era ramera, era prostituta, entonces la prostituta que hace se presta para todo lo que haya que hacer. Entonces la prostituta no solamente se presta para la parte sexual, sino que se presta para hacer complot, para que la contraten, la comisionen, la utilicen, ella utilizará a otras personas, a otras víctimas. Entonces esta mujer no solamente era ramera o prostituta, sino que ella también era una mujer que pudiéramos decir era como que se prestaba para ser contratada para diferentes fines de maldad. Para lo que hubiera que hacer, ella se prestaba. ¿Por qué? Porque Dalila tenía un encanto que no era solamente la parte sexual. Ella tenía otras herramientas, otras armas, digamos, espirituales. Trabajaba mucho con brujería, con encantamientos, con hechicería, con esoterismo, con esencias, con perfumes, con palabras dulces, con una forma encantadora y seductora de ella ser. Entonces ella derretía a los hombres, los derretía espiritualmente, es decir, les hacía bajar la guardia y los llevaba a pecar con ella, ¿sí? Que esa es realmente la misión de una prostituta. Entonces mire aquí lo que sigue. Mire acá, se los leo. Entonces, mas Sansón durmió hasta la medianoche. Bueno, ahí ya leímos esa parte. Entonces, versículo 6 del capítulo 16. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, con la voz dulce, como que ella era una dulce paloma, muy inocente, muy buena persona. ¿Y cómo podría ser atado para ser dominado? Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Él comenzó también a jugar con Dalila. Pero es que esta Dalila, esta que debilita a los hombres, esta golosina, esta mujer seductora, esta mujer que arrastra el pecado, no era como cualquier mujer. Ella era una mujer que, digamos que espiritualmente ya tenía un nivel de demonios fuertes. Entonces no era cualquier mujer común y corriente, sino que ella tenía unos poderes de las tinieblas, porque si los príncipes la buscaron a ella para esta misión era porque era una mujer que ya había hecho otros trabajos para otras personas. O sea, ella, en pocas palabras, iba de misión en misión, como cuando una persona, como cuando, digamos, a los pandilleros, a la gente que trabaja en una pandilla o en un grupo de gente mala, les asignan misiones. Haga esto, haga aquello, y ellos trabajan en esas misiones. Se llaman, son enviados. Son personas que tienen que trabajar diferentes cosas para ganarse la plata. Esta mujer era igual, no solamente ganaba plata por el
lado sexual, sino también haciendo misiones para dañar a los demás. Entonces, peligrosísima esa mujer. Así que si tú te sientes hasta este momento reflejada en esto que estoy diciendo, te quiero decir que no en vano estás escuchando esta prédica. Entonces, él comenzó a jugar con Dalila, pensó que ella iba a hacer otro juego más, que ella iba a, como se dice, ella iba a pasar de largo en la vida de él, como habían pasado de largo las otras mujeres, porque él ya llevaba una vida de descontrol sexual, de desórdenes sexuales, de desobediencia a Dios. Ya llevaba un tiempo largo desobedeciendo a Dios, porque acuérdense que él comenzó desde jovencito en ese descontrol sexual. No fue que él desde ya una edad madura comenzó en eso, sino desde joven comenzó su descontrol sexual. Su león comenzó a despertarse. Entonces, cuando vemos aquí que la desobediencia fue la que abrió la puerta para que llegara esta mujer a la vida de él. Muchas veces hombres que ya le han abierto la puerta por muchos años al enemigo en un mismo pecado. A ver, yo les explico esto porque yo creo que le pido al Espíritu Santo que me dé mucha inteligencia divina para explicar, porque tengo mucho que decir, pero quiero decirlo en las palabras correctas con la guía del Espíritu Santo. Digamos que una persona cuando comienza a pecar conscientemente ya abrió la puerta para que por esa puerta que abrió, que se llama pecado y desobediencia, entren más pecados y más desobediencia. Cuando Sansón tomó la decisión de unirse a la filistea, ya comenzó él a pecar. En ese momento él abrió la puerta para que entraran más cosas a su vida. Ejemplo, si nosotros dejamos la puerta de nuestra casa abierta, se puede meter cualquier persona porque nosotros ya dimos la entrada. Cuando una persona abre la puerta a un pecado y piensa que no pasa nada, esa misma puerta que ella abrió va a abrir otras puertas para muchas más cosas que van a venir en contra de esa persona. Por eso es que hay gente que no ha dejado de pecar y no ha dejado de cometer errores y no ha dejado de vivir consecuencias y disciplinas, porque no ha cerrado nunca las puertas. Uno tiene que cerrar las puertas de aquellos pecados como Sansón, que eran el león sexual en la vida de Sansón, pero en otros puede ser el león de la avaricia, de la codicia, de la mentira, del robo. De otros pueden tener el león de, digamos, de la brujería, prácticas de hechicería. Hay diferentes leones, o sea, cosas que son fuertes y que te van devorando, que te van despedazando. Entonces él comenzó a desobedecer y él no quería obedecer a Dios ni al llamado. Para él eso no era importante. Él dejó de lado el llamado de Dios. O sea, estaba consciente que él había sido llamado por el Eterno antes de nacer. Él lo sabía, pero a él no le importó. Él no quería, como Saúl, tampoco obedecer. Como que eso, lo del llamado, no. Quiero hacer otras cosas de mi propio invento y de mi propio placer. Entonces él le quiso dar la espalda a Dios y comenzar su propio plan, que era en contra de sí mismo, porque cuando una persona peca contra sí misma, peca y contra sí misma trae destrucción. Entonces a él le gustaban eran las mujeres prostitutas, las rameras, las paganas, las impías, las desobedientes como él, las contrarias a la fe. A él le gustaban ese tipo de mujeres contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, como él comenzó a desobedecer y comenzó a prostituir su cuerpo, y la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y cuando nosotros pecamos sexualmente con una persona, sea una mujer soltera con un hombre soltero, y los dos tienen relaciones sexuales, están en fornicación, es decir, están en pecado sexual.
Pero si un hombre es casado y se une con otra mujer casada, los dos están en adulterio. O sea, todo lo que tenga que ver con la parte sexual, esa es la mayor debilidad del hombre. La parte sexual, el dinero y el orgullo. Son 3 debilidades que tiene bien arraigada el varón, el hombre. Entonces, Sansón tenía esas 3 cosas. Él tenía descontrol sexual, tenía bastante orgullo, que impide que una persona se doblegue a reconocer a Dios. Espérate acá. Entonces, él era consciente de todo lo que estaba haciendo. No era que él estaba siendo engañado por esta mujer. Él era consciente de que él estaba metido ya en un gran problema hace mucho tiempo. Es que eso no era de ese momento con esa mujer, con Dalila. No, él ya venía cargando muchas cosas sexuales desde joven. Entonces, esa desobediencia fue la que le abrió la puerta al diablo, porque el diablo espera que nosotros abramos las puertas para él poder entrar. Él está esperando en qué momento nos equivocamos, él está esperando en qué momento desobedecemos, él está esperando en qué momento damos un paso en falso para él entrar y completar la misión de destruirnos. Entonces, la desobediencia de Sansón fue la puerta que él abrió para que llegara Dalila a la vida de él. Ella llegó a la vida de él porque él ya tenía muchas puertas abiertas en la parte sexual y en la parte espiritual. Entonces a veces pensamos, yo voy a hacer esto, pero no me va a pasar nada. Pero la Biblia dice que de Dios nadie se puede burlar. Nadie se puede reír de Dios. Ni siquiera el que se crea, entre comillas, más inteligente. Dice la Biblia que de Dios nadie se puede burlar. Y Sansón llevaba un tiempo ya, entre comillas, burlándose de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia seguía esperando que él cambiara, porque él tiene misericordia, el Eterno tiene misericordia, y por eso mucha gente, tú la ves que sigue y sigue en lo mismo y parece que no pasará nada. Es que es Dios el que está esperando que se arrepienta, porque cuando Dios coge a una persona y le juzga, la va a destruir. Entonces, Dalila fue enviada para debilitar al hombre de Dios. Así como vimos en el capítulo 13, 14, 15, y ya estamos en el de 16. Entonces esta mujer ya tenía unas estrategias, como ella tenía que cumplir esa misión para ganar su plata. Ella no lo quería a Sansón, ni era que ella estuviera enamorada de él. Él era para ella un objetivo, una misión asignada, nada más. Y se armó la vieja pues a hacer de todo. Entonces Sansón comenzó a jugar con ella y Dalila comenzó a llorar y comenzó a insistirle y a insistirle y a insistirle, a cansarlo mentalmente, a no dejarlo en paz. La mujer que tiene este espíritu seductor es muy insistente. Ella es la que invita a comer, ella es la que invita a almorzar, ella es la que invita a desayunar, ella es la que paga las cuentas, ella es la que prácticamente no deja en paz a ese hombre. Ella tiene una misión, destruir a esa persona, a ese hombre. Y por eso cuando ustedes ven una mujer que es insistente, y para no ir muy lejos, yo sabía, en Bogotá, sabía que esa mujer con la que el papá de Ezequiel tuvo todo ese rollo hasta el día de hoy, ha sido ella la que insiste, la que busca, la que está pendiente, la que está buscando, la que está presente, la que quiere estar en todo, porque es que tiene este espíritu de Dalila. Es un espíritu de seducción, es un espíritu de distracción, es un espíritu de manipulación. Ella tiene eso. Entonces por eso insiste tanto, y entonces ellas son las que están en todas partes, aunque nadie las haya invitado, pero ellas se invitan solas porque ellas tienen que cumplir esa misión, destruir al hombre de Dios o a la persona que Dios puso para algo determinado en el Eterno. Entonces yo recuerdo que cuando estábamos en Bogotá con mi hijo Ezequiel, yo veía los mensajes que le llegaban a él al celular de él. Era ella la que lo invitaba a almorzar, la que lo sonsacaba, la que le insistía,
la que siempre quería comprarlo con dinero, con giros, con dinero, con plata, todo era movimiento de dinero e invitaciones. ¿Para qué? Para sonsacar a la persona. A Dalila con Sansón le pasaba igual. Ella era la que lo sonsacaba a él. Ella era la que lo invitaba, lo buscaba, se le presentaba donde él estaba, se aparecía donde él estaba. Si él iba a un lugar, ella se aparecía en ese lugar. O sea, son mujeres muy insistentes porque ellas tienen una misión, acabar con esa persona. Entonces esta mujer comenzó a llorar, que el llanto significa una forma de manipulación, llorar. Entonces, cuando una mujer llora para manipular, el hombre no la quiere ver llorar. Entonces, ¿qué termina haciendo el hombre? Cumpliendo los deseos de la mujer manipuladora. Y ella comenzó a cansarlo. Día y noche lo llamaba, lo buscaba, lo insistía, se le presentaba donde él estaba. No lo dejaba quieto, no lo dejaba en paz. Siempre estaba al lado de él. Estaba ahí como una sombra. Y yo digo, ¿por qué tanta insistencia? Porque tiene una misión, acabar con esa persona. ¿Por qué? Porque hay plata de por medio. La comisionaron, la enviaron, le ofrecieron un dinero, le ofrecieron unas recompensas, unas cosas para debilitar y destruir a esa persona. Y el hombre muchas veces piensa, no, es una mujer que me quiere, es una mujer que me comprende. Sansón pensaba hasta el último día que Dalila era todo eso. La mujer comprensiva, la mejor amiga, la que lo cuidaba, la que se interesaba en él, la que verdaderamente lo amaba. Y era todo lo contrario, era una enemiga. Y entonces vemos en la historia que ella, como vio que Sansón comenzó a jugar con ella comenzó a utilizar el chantaje emocional, el llanto, decir que él no la quería a ella, obvio que él no la quería. Para él ella era un juego y para ella él era un objetivo, una comisión que ella iba a cobrar de dinero. Ambos jugaban, porque cuando una persona tiene un espíritu le llega otro espíritu igual. Entonces se aparejaron estos espíritus y se unieron así. Entonces ya los dos estaban metidos en un gran problema. Él porque había sido llamado por Dios y él no quiso, y ella porque ella era una figura utilizada por el enemigo para hacer misiones y acabar con la gente, porque no solamente había acabado con Sansón. En la historia de Dalila ella trabajaba en eso, destruyendo personas. Entonces Dalila es la enviada para debilitar a los hombres de Dios, a las personas que tienen una misión que cumplir aquí en la tierra. Y ella tenía unas estrategias que la Biblia las describe aquí. Ella sabía dormir a Sansón como si fuera un bebé. Entonces podemos decir que ella utilizaba conjuros, hechizos, magia, brujería, bebedizos, sexualidad, disfraces sexuales o formas de llegar a él y distraerlo sexualmente, como hacen las prostitutas, que tienen muchas estrategias para seducir a sus clientes. Para Dalila, Sansón era un cliente más que ella le iba a quitar muchas cosas a ese clientecito que ella tenía, que se llamaba Sansón. Le iba a quitar la fuerza, la presencia de Dios, el llamado, el ministerio y todo. Pero él no se daba cuenta porque él pensaba que ella era una mujer buena. Pero él estaba bajo un encantamiento, que cuando una persona está en un encantamiento tiene como un entenebrecimiento mental, está en una oscuridad que no le deja ver la luz y la verdad. Y es por eso que uno ve unos cuadros y unas relaciones y unas parejas y uno dice, ¿y esto qué es? Y uno sí lo ve, pero el que está dentro de la relación no lo ve, porque está en un encantamiento. Un encantamiento que puede venir a través de la parte sexual, un encantamiento que puede venir a través de la comida, de las bebidas, de la ropa y de los regalos. Entonces por eso es que uno ve que la persona Sansón no acabó con esa relación nunca. Él siguió hasta que él murió. Y ella siguió con él hasta que él murió. Cuando él murió, ella recibió su comisión y se fue a buscar otra víctima. Entonces,
Él nunca lo entendió, pero él sí perdió el llamado y la presencia de Dios. Ella lo destruyó a él. Entonces, Dalila comenzó a insistirle, a llorarle, a manipularlo, porque ella tenía afán de cobrar su plata, su comisión. Hasta que dice la Biblia que ella lo cansó a él mentalmente. Hágase de cuenta, como dice la Biblia, tener una gotera cayendo día y noche, día y noche, día y noche, que eso lo enloquece a uno. Ella, en pocas palabras, lo enloqueció mentalmente a él. De tanto preguntarle, insistirle, decirle que cuál era, que dame el misterio, dame el secreto, cuál es, cómo es que a ti te destruyen, cómo es que a ti te quitan la fuerza. Esa era la misión. Dice la Biblia que ella lo cansó hasta que le reveló. Y le reveló la verdad, la verdad de su fuerza, de todo lo que Dios le había dado a él, y le dio el secreto de su fuerza. Y ella, ¿qué hizo? Se lo entregó a sus principales contratistas, o sea, las personas que la contrataron, y ellos utilizaron esa información, le quitaron el cabello, lo dejaron sin fuerza, le quitaron los ojos, lo dejaron ciego y lo convirtieron en payaso. Es decir, como él ya no tenía fuerza, como él ya no tenía vista espiritual, porque cuando le quitaron los ojos significa que él perdió toda la visión de Dios, y cuando le quitaron el pelo significa que le quitaron la unción de la fuerza en Dios. Y dice que a él lo sacaban a unos patios donde hubiera bastante público. En ese tiempo eran unas plazas, háganse de cuenta, como el estadio, donde hay mucha gente alrededor y en la mitad está el espectáculo. Entonces a Sansón, que era el hombre más fuerte, dice que no ha habido un hombre más fuerte hasta el día de hoy como él, lo sacaban a la plaza para que la gente se riera y se divirtiera de él, porque como él era ciego, entonces lo molestaban por aquí, lo molestaban por acá, y él no, como no veía, no sabía a quién atacar. Se convirtió en el motivo de burla. Eso es lo que hace el enemigo con las personas que desobedecen insistentemente a Dios. Y mire aquí, porque se los voy a leer un pedacito, ¿sí? Entonces, dice acá que ella lo presionó, versículo 16 del capítulo 16 de Jueces, y lo presionó cada día, importunándole, y su alma fue reducida a mortal angustia. Lo que él pensó fue: no soporto esta mujer, no soporto esta insistencia, le confesó. Y es lo mismo que pasa como cuando una mujer o un hombre se separa de su pareja, y la pareja nueva o la persona que consigue nueva le comienza a decir: cuéntame cómo era tu pareja anterior, cuéntame todo. No me voy a poner celosa, no, tranquilo, es para saber la información de la otra persona, saber las debilidades, cómo era, qué hacía, hasta la parte sexual se la cuentan, todo. ¿Para qué? Para que la persona que recibe la información, con esa información, debilitara a la pareja que él dejó o que ella dejó, ¿sí? Y esas tácticas y esas técnicas, muchos hombres y mujeres las utilizan. Sacar información de la pareja anterior, ¿para qué? Como tienen celos de esa persona que ya no está, tienen celos, entonces quieren tener los puntos débiles de esa otra pareja, por si de pronto, ¿cómo la voy a atacar? Es lo mismo. Y yo me he dado cuenta, y en el transcurso ya de todos estos años, me he dado cuenta de que estos espíritus insistentes, estos espíritus que se llaman distractores, son muy insistentes. Son espíritus asignados. A Sansón se le asignó esa mujer. Satanás mismo asignó a esa mujer para destruir a Sansón, porque ya Dios no estaba con él, dice la Biblia. Entonces, ¿quién cogió a Sansón? El enemigo. Como quien dice, la puerta estaba abierta y el enemigo entró y utilizó a esa mujer hasta el final de los días de Sansón. Entonces yo me doy cuenta que cuando un hombre se mete en estos litigios, que son problemas como sin final, hay muchas cosas
Y esas cosas son hasta el final de los días de esa persona. Por ejemplo, cuando un hombre se mete con una mujer, él piensa que él está jugando con ella, pero ella está jugando también con él. Y hay mujeres que cuando un hombre las deja, ellas quedan con venganza y comienzan a hacer una estrategia de venganza contra ese hombre, contra la familia de ese hombre, contra los hijos de ese hombre, porque la venganza es un espíritu. Por eso la Biblia dice, no se vengan ustedes, déjenme a mí. Y hay personas que dicen, no, yo tengo que hacer venganza por mi propia mano y yo me tengo que vengar de lo que me hicieron. Pero la Biblia dice que no lo hagas porque el Eterno sabe el nivel y la medida exacta de la venganza que Él tiene que tomar con cada persona. Nosotros no debemos tomar venganza. Yo, por lo que he aprendido de la Biblia, cuando a mí alguien me ha hecho daño, yo nunca me vengo de esa persona. Yo dejo todo que vaya fluyendo y al mismo tiempo a uno le muestra que Dios sí cumple lo que Él dice, lo que Él promete, lo que Él dice en su palabra se cumple. Entonces si a mí alguien me ha hecho daño que yo me he dado cuenta, yo no hago nada y la persona pensará, esa es débil, esa se deja, esa no puede, esa no tiene poder, la vencimos. No, eso ya quedó escrito, eso ya fue grabado en un video y en unos audios. Eso ya va a tener una retaliación más adelante de parte de Dios. O sea, a Él no se le olvida. Él cobra venganza por sus hijos, porque si a nuestros hijos les hacen algo, ¿qué hacemos los padres? Los que somos creyentes, vamos al Eterno y sabemos que eso no se va a quedar sin justicia. Y el Eterno ve a sus hijos que les están haciendo los males y constantes daños y males, y la persona no vamos a tomar retaliación, vamos a dejar eso en manos del Eterno. Y el que se mete con Dios, el juicio de Dios es con fuego, o sea, la persona va a ser destruida. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando una mujer es insistente con un hombre y ella no recibe atención de ese hombre, ella queda con venganza. Por eso nosotros vemos mujeres que le han quitado la vida a otras mujeres por vengarse de esos hombres. Por eso vemos que mujeres se han vengado de los hijos de esos hombres para vengarse de él y hacerlo sufrir. Entonces cuando un hombre se mete con una mujer no saben lo que se está metiendo, porque meterse es fácil, pero salirse es muy difícil. Entonces a lo largo de mi vida, que yo sé que a muchas personas esto les toca los callos, o sea, son cosas sensibles que no quieren que yo diga, porque hay cosas que son fuertes y que están ahí esperando que sean justificadas por Dios o juzgadas por Dios, y son fuertes. Entonces, cuando yo hablo de ciertos temas, de ciertos capítulos que no he hablado toda la historia que pasó realmente en Bogotá, yo algún día, en algún momento lo hablaré cómo fueron las cosas, no cómo se las contaron a la gente, cómo fueron, cómo fue todo. Entonces, yo me he dado cuenta que cuando se mete una mujer en una iglesia, en un matrimonio, como lo que pasó con el papá de Ezequiel, la mujer está peleando hasta el día de hoy y ella piensa que no se va a dejar vencer y que ella va a luchar hasta el final. Y Dios la deja que luche hasta el final. Y es por eso que uno ve que todavía la persona sigue en pie. Como quien dice, como los militares con sus botas puestas para pelear. Y Dios la deja, y Dios deja que esa persona siga peleando. Ella ya no pelea contra mí, pelea contra el Eterno. Y Él, si pelea contra mí, no pelea contra mí, pelea contra el Eterno. Entonces, ¿qué me he dado yo cuenta? Que permanecen, que insisten, que están ahí, que siguen ahí, que hacen presencia, que siguen haciendo cosas, que siguen haciendo daño, que siguen buscando, que siguen con esa sed de venganza, que siguen buscando la forma de quitarse toda esa rabia que tienen en su corazón, porque
quiero decirles que cuando esta mujer llegó a la iglesia mía, ya traía problemas, que yo se los dije a ustedes en unas prédicas de hace mucho tiempo. Ya ella venía con problemas. No fue que el problema de ella fui yo. Ella ya traía problemas en su propia vida, en su propia niñez, en su propia juventud, en su propio trabajo, en sus propias relaciones con los demás. Ella ya venía emproblemada. Y simplemente cuando ella llegó a nuestras vidas fue comisionada también y mandada y enviada para hacer toda esta destrucción a la iglesia, a las personas, al papá de Ezequiel, a Ezequiel y a mí. Porque estamos hablando aquí de una mujer que fue comisionada para destruir a una persona. Entonces, ella también fue comisionada, ella fue mandada a que hiciera todo eso. Y nosotros a veces pensamos que no, eso se acaba con el tiempo. Pero si la persona que es la que tiene la puerta abierta no la cierra, eso queda todavía vigente. La puerta él no la ha cerrado. Él no le ha cerrado la puerta a ese pecado. Él no le ha cerrado, él abrió la brecha. Y eso todavía permanece. Entonces, por eso vemos que siguen insistiendo. Por eso vemos que sigue presente. Por eso vemos que sigue como ahí. Y uno dice, ¿qué hace esta persona todavía? Él no ha cerrado la puerta. Porque tiene miedo. Porque está amenazado. Porque está intimidado. Porque está embrujado. Porque está con encantamiento. Porque tiene una dependencia emocional. Porque fue engañado, porque él está siendo utilizado como estaba siendo utilizado Sansón para ser destruido. Y hay personas que no la creen y dicen, no, eso es mentiras, eso es imaginaciones, eso es sugestiones, eso no existe. Todo lo estamos viendo. Estamos viendo que hay continuidad, que no se ha cerrado la puerta definitivamente al pecado, porque recuerden que Sansón nunca la cerró. Él murió con la puerta abierta. Entonces, cuando nosotros estamos con el papá de Ezequiel y él va a visitar a Ezequiel a la ciudad donde está Ezequiel, él viene ruteado. Por eso esta prédica se llama router, rastreo espiritual, porque el rastreo viene también con él. Viene ese espíritu, viene esa influencia, llega hasta donde estemos con el papá de Ezequiel, llega el rastreo. Entonces nos hemos dado cuenta que él viene rastreado por todas partes donde estamos con él. Él viene ya manipulado mentalmente y todo lo que se habla con él es como si estuviéramos en un en vivo donde ella escucha todo lo que hablamos. Y él viene conectado a un aparato donde ella escucha y sabe por dónde vamos y sabe por dónde estamos caminando y todo lo sabe. Y uno dice, ¿cómo es posible que un hombre pueda llegar hasta tan bajo y dejarse utilizar por una mujer de esa manera? ¿Por qué? Porque no se ha cerrado la puerta. Entonces, hace poco que el papá de Ezequiel vino, otra vez tuvimos otro evento. Como siempre que él viene, tenemos eventos con él, de esta misma forma, de cosas así, routers, wifi o GPS, teléfonos grabando lo que se dice, porque ella está muy interesada en saber qué se dice de ella. Ya no es importante, ya no es relevante, ya no forma parte de algo importante. Entonces no hay que ni mencionarle el nombre, porque es la innombrable mujer que hizo tanto daño y que ha hecho tanto daño. Entonces nos hemos dado cuenta que él viene ruteado, que él viene rastreado, que él no tiene libertad. Entonces, si tienes que vender tu alma al diablo para poder tener unas cosas materiales, a cambio de esas cosas materiales tienes que ser una persona como era Sansón, utilizado. Y nosotros nos damos cuenta de todo, porque para eso está el Espíritu Santo y las pruebas también están ahí. Entonces, cuando él viene con un aparato, viene conectado y ella escucha todo lo que hablamos y también sabe por dónde estamos.
o sea, viene manipulado mentalmente, no tiene libertad. Y hasta el día de hoy él no confiesa eso. Él sabe que nosotros lo hemos sorprendido porque él sabe que lo hemos varias veces. Esto no es que ha pasado hace poco, siempre desde que él ha estado visitando a Ezequiel, lo hemos sorprendido, lo hemos cogido con las pruebas ahí, que él mismo sabe que ya no se puede él negar, porque ahí está todo, él sabe, pero no ha cerrado la puerta. Tiene una terquedad en esa mente, y lo hablo por aquí, lo digo por acá, porque con él no se puede hablar así, porque él está cuestionado, porque todo lo que se habla con él, ella lo sabe, porque él está conectado. Hágase de cuenta, es que es muy fácil si uno está aquí y esconde acá un micrófono, o uno esconde un aparato que esté grabando, como un en vivo pues, y fuera de eso tiene el GPS, y fuera de eso tiene un router, un reloj que tiene el router, un celular que ya tiene el router, o un aparato que viene, que ya está conectado en el cuerpo de la persona, se lo pega en cualquier parte, en el pecho o por acá por el costado, porque sabemos que esto no es ciencia ficción, esto lo hacen las mafias, esto lo hacen los políticos, esto lo hacen las agencias de investigación, para poder saber qué está diciendo el enemigo, qué está diciendo el oponente, qué está diciendo el otro lado de la historia, o el otro lado del grupo. Sí, espionaje pues. Y qué tristeza que una persona que predica en una iglesia todavía está en eso. Yo con él no puedo hablar así, porque él no quiere abrir su corazón y decir que él está en ese problema todavía. Entonces, hace poco que vino él a visitar a Ezequiel al lugar a donde nos quedamos de ver con Ezequiel, ya descubrimos que sigue en lo mismo. Es decir, ya fue a otro nivel, ya tienes un aparato pegado al cuerpo que lo monitorea. Y entonces en cualquier momento fuimos a algún lugar a comprar algo, y como hay cámaras y hay sensores y hay unos, como en el aeropuerto, que hay puertas con sensores, y hay puertas que tienen escáner, y hay puertas que tienen rayos X para saber qué lleva la persona. Entonces el mismo vigilante lo dijo: usted tiene un aparato dentro de su ropa. Entonces seguimos, porque ese espíritu es insistente. ¿Y por qué lo menciono acá? Porque la familia de él debe saber, la iglesia que él está manejando debe saber, la mujer esa debe saber, mi familia debe saber que esto es así, que no es una persona confiable. Y lastimosamente, como con él no se puede hablar así como una persona civilizada, porque él todo lo niega, entonces toca por acá, para que la gente sepa cómo trabaja ese espíritu insistentemente hasta el final de la vida de una persona. Lo vigila, quiere escuchar todo lo que la persona habla, quiere saber todo lo que la persona hace, quiere sacar información, hasta la más mínima información, quiere controlarle la vida a esa persona, quiere controlarle las emociones, la mente, el corazón, el espíritu, la sexualidad, todo. Y la persona ya es simplemente un muñeco, un títere que la persona mueve como un muñequito, un títere a su gusto. Y lastimosamente eso todavía está vigente. Y me di cuenta entonces que es por este espíritu de Dalila. Y eso que él está haciendo se llama invasión a la privacidad, porque él está invadiendo nuestra privacidad y entregándosela a otra persona, para que la otra persona sepa qué pensamos, qué hacemos, qué ha acontecido, para ella poder utilizar todo eso en contra de nosotros y seguirnos atacando. Entonces él es el puente que ella utiliza para estar cobrándose venganza conmigo y con Ezequiel, porque ella tiene una venganza contra nosotros, y ya el Espíritu Santo nos lo mostró.
Ella tiene una sed de venganza, una cosa que no la deja en paz, pero no es porque yo le hice nada a ella. Yo a ella nunca la he tocado verbalmente, ni la he atacado físicamente, ni espiritualmente, porque yo ya se los expliqué a ustedes, la venganza es del Eterno, pero ella sí ha hecho eso contra nosotros y contra todo lo que tenga que ver con nuestra vida en todas las áreas. Pero ella tiene todavía una venganza porque ella se quiere sacar una rabia que yo no le creía a ella esa rabia. Ella ya traía problemas cuando yo la conocí. Y yo hoy no voy a hablar toda la verdad porque este no es el espacio. Estoy hablando de un espíritu que se llama el espíritu que distrae y que destruye, Dalila. Y nosotros con varias personas que son un grupo muy grande hemos orado y Dios ha mostrado. Ella está cautiva en diferentes prisiones, con diferentes demonios de alto nivel que la controlan. Entonces, yo pensé que con el tiempo eso iba a menguar, pero no, hay una insistencia. Yo digo, ¿por qué todavía eso está ahí? Porque él tiene la puerta abierta. Él no quiere confesar, ni quiere renunciar, ni quiere reconocer, porque él tiene algo muy fuerte que se llama el orgullo. 3 cosas son perjudiciales para un hombre: mujeres malas, el dinero mal habido, mal conseguido, y el orgullo, que es Satanás. Entonces han pasado los años, han pasado el tiempo, y eso yo digo, ¿por qué sigue eso ahí? Porque él no ha cerrado todavía la puerta. Y no seré yo la que cierre esa puerta, será que esto llegará hasta que él parta a la presencia ya de la eternidad. O sea, ya él parta de esta tierra, no sé a dónde va a ser su morada eterna. Si es con Dios, no lo sé. Si es con el diablo, tampoco, porque eso solamente lo sabe el Eterno. Pero qué tristeza que a estas alturas todavía estemos en lo mismo. Por Dalila, la que arrastra el pecado, la que seduce con dulces y lindas palabras. Entonces Sansón seguía en el juego con ella y ella con él, y se desenvolvió ese juego, y él seguía con ella, la veía como la mejor amiga, como que la defendía, como que ella era la buena, que todos ustedes son los malos, pero ella es la buena, ella es la que me ha ayudado, ella es la que me ha ayudado a mí, y yo por eso tengo lo que tengo, es porque ella me ha ayudado, no, ella ha estado conmigo. Mentiras, seducción, encantamiento, entenebrecimiento, brujería mental. Dalila tenía embrujado a Sansón y estaba tan embrujado por ella que él se dormía en las piernas de ella como si fuera un gatico, y ella le acariciaba el pelo y la ropa y él se quedaba dormido. Estaba débil espiritualmente, había perdido toda la fuerza de Dios, la fuerza espiritual, la visión espiritual. Ella lo encantó a él, lo tenía encantado sexualmente, y él hacía todo lo que ella le dijera. Ella hacía que él la obedeciera a ella, y la gente por fuera veía todo lo que le estaba pasando a Sansón, pero él la defendía a ella porque él pensaba que ella era la buena y que todos los demás eran los equivocados, y era al contrario, él estaba equivocado. Todos los demás estaban mirando que él iba, como se dice, directo al precipicio, y que ella era la responsable. Pero era un juego, y un juego que llegó hasta el final y terminó en las condiciones que dice ya al final de Sansón. Murió ciego, murió preso, atado, sin Dios, sin el llamado, sin fuerza, el hazmerreír, el payaso de todos, y que sirve como ejemplo hasta el día de hoy. Entonces ella estaba debilitado, estaba enceguecido, estaba preso espiritualmente y preso físicamente porque lo cogieron de payaso. Ya él era como, hágase de cuenta, como un payaso de una función de circo. ¿Y cuáles fueron los puntos débiles de Sansón? Porque él tuvo puntos débiles que nunca solucionó. Yo cada vez que hablo de estas cosas, donde hablo algo de
esa historia de Bogotá o de esa persona o de ella o algo, nos comienzan a atacar. Y lo digo aquí para que se sepa que cada vez que yo hablo algo, y no estoy hablando toda la verdad, porque yo voy a hablar esa verdad específicamente en algún momento, pase lo que pase, porque ustedes saben que, y siempre se lo he dejado claro a ella, porque no le tengo miedo, ni a él tampoco, porque yo siento que él es, en este momento está influenciado por ella de manera espiritual, porque en lo que yo siento, en lo que yo he podido y hemos podido sentir espiritualmente, es que él lo que más desearía es que yo estuviera con Ezequiel allá, en esa ciudad. Él no la toma a ella en serio. Para él, ella es un juego. Para ella también él es un objetivo. Entonces está conectada esta historia en la vida de ellos. Aquí lo que quiero enfatizar es que está de por medio la vida de un hombre que yo creo y siento dentro del corazón que, aunque se ha equivocado mucho, es una persona que también tiene oportunidad, o que Dios quiere darle la oportunidad de que él cambie. Pero para que él cambie, él se tiene que apartar de esa persona. No solamente apartarse físicamente, sino espiritual, ligadura de almas, ligaduras sexuales, ligaduras económicas, ligaduras de negocios, todo lo que tenga con ella lo tiene que cortar. Y si hay intimidación, si hay amenaza, si hay miedo, esas son otras puertas que él abre para que el enemigo siga metido ahí. Y la gente se da cuenta, se está dando cuenta de todo, pero la persona está dando vueltas en el mismo círculo por el encantamiento que tiene y no sale. Y la gente lo ve todo y ve el espectáculo, ve la payasada y la gente dice, ¿qué está pasando? Y esa es una gran pregunta de interrogación que hay en Bogotá. ¿Qué está pasando? Es todo esto. Es toda esta comedia, es toda esta payasada, todo esto que montaron, que le hacen creer a las personas que estamos equivocados, cuando de fondo hay otras cosas. Entonces Dalila fue para Sansón el punto final de su vida. Ella llegó específicamente a los años de vida de Sansón para acabarlo. Y ella no se fue. Se fue cuando ella vio que ya él murió, cumplió la misión, se fue. Con su platica a las otras misiones que la fueran a contratar, a destruir a más personas, a otro hombre, a otra mujer, a un grupo, a lo que fuera. Ella era comisionada. Hágase de cuenta que ella era una súbdita de Satanás. ¿Cuáles fueron los puntos débiles de Sansón? No entender el plan divino como Saúl. Saúl tampoco entendió. No entendió que él había nacido para algo específico de Dios. Él no lo entendió ni lo quiso entender. Es decir, él no le quiso dar el sí quiero al Eterno. Él lo que quiso es sí quiero a todos mis placeres. 2. No controlar su deseo sexual por mujeres impías, no arrepentidas, paganas y sin Dios. A él le gustaban esas mujeres, no las creyentes. Las creyentes no cumplían los requisitos sexuales de él, porque las creyentes tienen una forma de ser, de vestir, de actuar, de pensar, que para el hombre que es sensual y sexual les parecen mujeres tontas. Ay, esas bobas, esas tontas. Pero el hombre inteligente y de Dios las ve como valiosas. Sansón no veía valiosas a las creyentes, sino que a él le gustaban eran las desobedientes como él, las que fueran brinconas. Una mujer brincona es una mujer que, como se dice, es para las que sea, hace lo que sea, se comporta como un hombre, toma parejo con el hombre, se emborracha con el hombre, amanece en la calle, dando shows y espectáculos. Es una mujer que no tiene casa, es una mujer que no tiene hogar, es una mujer que no se cuida, es una mujer que no se valora. A él le gustaban esas mujeres, parranderas, fumadoras, bebedoras,
descontroladas sexualmente como él, que no respetaran a Dios, que no se respetaran ellas mismas, que no respetaran a los padres. A él le gustaban esas mujeres y por eso terminó en manos de una mujer como esa. Dejar pasar el tiempo sin ponerle freno a la situación, que es lo mismo que yo digo. Ya ha pasado el tiempo. Se supone que ya después de tantos años, ya eso debería haber tenido un punto final, no por mí. Yo sé que el papá de Ezequiel quiere, él desea, es lo que más quisiera, es que nosotros estuviéramos allá con él, porque él es consciente del daño tan bravo que ha hecho. Pero él quisiera, como quien dice, hacer un desastre, tener allá a la impía, pero montar como una apariencia de que aquí no pasó nada. Hágase de cuenta que él tumbó mi iglesia, la volvió un cementerio espiritual, acabó con todo lo que el Eterno había hecho a través de mí, volvió y montó otra segunda iglesia con otras cosas de él, con los deseos y anhelos de su corazón. A pesar de lo grave que había hecho, que lo ideal hubiera sido que él se hubiera apartado, no seguir, él se tenía que apartar, porque el adulterio es un pecado grave, que uno no puede decir, es como cuando una persona le quita la vida a la otra y seguir como si nada. Eso es gravísimo, eso tiene muchas consecuencias. Él siguió en esa desobediencia, como quien dice, aquí no pasó nada, taparon todo. Hágase de cuenta que montaron una segunda iglesia, tapando todo. Y les quiero decir a las personas que están con él o con ellos allá, están ustedes en un lugar donde ya hubo un cementerio espiritual, donde hubo una muerte espiritual de mucha gente, donde se le quitó la vida espiritual a mucha gente, un cementerio espiritual, y él sigue ahí. Yo digo, ¿por qué continuó? Porque él no quiere darse por vencido, como quien dice, no puedo reconocer ante el público lo que hice, tengo que continuar. Y eso es gravísimo, gravísimo. Yo he pensado mucho en estos días en eso, que uno no puede construir sobre las ruinas, como si nada. Y lo más inquietante es que yo me pregunto él por qué siguió. Siguió porque de pronto él no tiene un trabajo fijo en el cual él ocuparse, entonces ve la iglesia como un trabajo. Le gusta esa posición de estar en una posición donde la gente lo respete y lo vea como un título, pastor. Sigue ahí porque otras, o la misma mujer esta le está dando impulso de que siga y que no se deje. Y es gravísimo, gravísimo eso, porque lo estoy aquí visualizando espiritualmente, que él está jugando con las almas de muchas personas y con su propia alma. Y lo más grave es que él se deje utilizar y siga guiando a un pueblo de Dios, teniendo un montón de cosas aquí que no están solucionadas. Entonces he venido pensando y yo digo, bueno, Padre, esto está así, es el alma de él, la que él se la está jugando como Sansón. Sabemos que ella está perdida porque es una persona que tiene unas cosas, unas amarguras, unas desilusiones, tiene unas raíces muy profundas de amargura, pero no por mí. Ella misma que escucha estas prédicas para saber qué estoy diciendo yo, para podernos luego atacar con la información que yo dé, le quiero decir que estás peleando en vano. Estás peleando en vano contra mí, porque peleas contra el Eterno. Y todos los desaciertos de tu vida, desde tu niñez, todos esos fracasos, toda esa juventud, tienes que ser liberada de esas cadenas de amargura, del pasado tuyo. Yo no tengo nada que ver en tu pasado. Yo simplemente fui y he sido una víctima más de él,
como usted también ha sido víctima de él y él de usted. Y los dos están encadenados, están ustedes rodando, hágase de cuenta como un tambor, ustedes están rodando juntos a un precipicio. Mientras estén vivos, los dos se pueden arrepentir, los dos pueden decirle a eso que ustedes dos tienen, que no es de Dios, esas cadenas que usted tiene y él tiene, porque ambos tienen muchas cadenas, ustedes dos tienen que renunciar a las cadenas generacionales suyas y las de él, porque estás peleando en vano, estás peleando contra una hija de Dios y en tu rama jurídica como abogada sabes que con Dios no puedes pelear porque Él es abogado y juez. Entonces se puede venir usted en contra mía y hacerme lo que quiera, pero siempre ganará el Eterno. Esa influencia que usted tiene contra Él, contra la iglesia, contra las hijas de Dios, contra los hijos de Dios, contra el llamado de los ungidos de Dios, toda esa oposición que usted tiene, todas esas cadenas espirituales que usted tiene contra todo lo que se llame Dios, viene de Satanás, del satanismo de su juventud, de su niñez. Y yo no la voy a juzgar a usted. Usted solita se está juzgando ante el Eterno por sus acciones, porque todo lo que ha hecho contra mí han sido escalas para que yo esté en este nivel más alto y en el que yo voy a subir. Entonces, no pelee más en vano. Ya su pelea, desde el mismo momento en que usted comenzó a pelear contra mí, usted perdió, porque se metió con la hija del Altísimo. Y yo no soy perfecta ni soy santa, pero yo nunca me he enfrentado contra usted, ni por textos, ni por videos, ni por llamada, ni con spam, ni con spot, ni con falsos perfiles, ni falsas publicaciones, ni haciéndole guerra psicológica, ni vigilándola, no. He quitado mis manos de ahí, de ese campo de pelea, para que Dios le dé a usted la claridad de que cuando Él ponga su mano sobre usted, la va a acabar. No soy yo, ni a Él tampoco. Con Él tenemos misericordia por Ezequiel. Pero Ezequiel ya está creciendo y está entendiendo en el problema tan grave que está el papá. Ezequiel ya lo entiende. Y él me dice, mami, mi papá está embrujado por esa mujer. No han podido los dos ser libres. Pero si ustedes engañan a la gente de la iglesia, del pueblo de Dios, dice la palabra de Dios que para ustedes viene un juicio terrible. Porque el Eterno defiende a sus creyentes como a la niña de sus ojos. La pupila es la niña, la parte más delicada de los ojos. Entonces Dalila no se fue, ella se quedó ahí hasta el final, pero su final de ella fue desastroso. Entonces dejar que el enano crezca. No, entonces dejaron ese enano allá creciendo. No, este pecadito, no pasó nada. Tapémoslo. Digámosle a todos los que se fueron que es que ella se fue por pecadora, porque era esto, porque era aquello. Inventaron toda clase de difamaciones, desprestigio contra mí para ustedes poderse quedar en levantar sobre el cementerio de mi iglesia, que ustedes la arruinaron, levantar ese trono de Satanás ahí. Porque ustedes dicen que es la iglesia, pero es un trono de Satanás. ¿Por qué? Porque hay cosas ahí que están confundiendo a la gente. Confunden a la gente. Porque si ustedes construyen sobre las ruinas, construyen sobre muerte. ¿Y cómo puede estar un hombre de Dios en pecado y hablando de Dios? Y sostener una posición solamente
para disfrazar una verdad y mantener una posición para no perder el prestigio ante la gente y mantener ahí un lugar solamente para demostrarle a los demás que no me vencieron. Es grave. Yo creo, y se lo dije al papá de Ezequiel, si yo hubiera sido la que hubiera caído en adulterio, mi historia sería diferente. Yo no pudiera estar aquí predicando, porque tendría que haber pasado de 4 a 7 años para restaurarme y haber dejado, si hubiera sido yo la del pecado de adulterio, dejar al amante para siempre. No es tenerlo detrás de las cortinas. Entonces aquí jugando a la predicadora y atrás allá jugando con el amante, que fue lo que pasó en este caso. ¿Y por qué lo digo? Porque este año, que se supone que él ya había acabado con eso, según dice él, siguió con ella. Siguió ahí, porque ahí la escuchamos en el audio, hablando. Él hablando conmigo y ella hablando con otra persona, ahí mismo. Y él lo niega, porque él no quiere enfrentarse a su gigante. Y ya cuando vino a visitar a Ezequiel, el router, el rastreo, el aparato, el en vivo, el audio, escuchando todo, entonces invasión a la privacidad, delito. Entonces yo sé que esto es como hablarle a una piedra, porque esto es como hablarle a una pared y decirle a la pared, salga del pecado. La pared no me escucha, la pared no me entiende, la pared seguirá así. Pero hay claridad, y para todo el grupo de intercesores que me cubren a mí y mis mentores y mis mentoras y las personas nuevas que el Eterno ha puesto en mi vida, lo escuchan y ya lo saben. Yo estoy hablando delante del Eterno, sin odio, sin rencor, sin ganas de pelear, pero dejando claridad sí de lo que está pasando, porque si yo me quedo callada, yo soy cómplice de las mentiras de estas personas. Entonces, aquí yo puedo definir que la terquedad de una persona la puede llevar hasta la muerte. Sansón fue terco hasta morir. Él quedó calvo sin pelo, porque esa era su fuerza. Quedó ciego sin visión de Dios, ya no podía ver el plan de Dios. Le quitaron los ojos físicos, pero también espirituales. Quedó rendido sexualmente porque ella fue su amante hasta el final. Hasta el final que él murió, ella fue la amante de él. O sea, ella fue la piedra de tropiezo de Sansón, pero él no la veía como piedra de tropiezo. No, ella jugaba con él, ella era divertida, ella hacía bromas, hacía chistes, se reía mucho, daba regalitos, paqueticos, invitaciones, platica, regalitos, te regalo este reloj, te regalo esta cosita, te regalo y te doy esto de tomar, te doy esto de comer, y ese era el juego de ella, para poderlo tener dominado. Y él decía, ay no, qué mujer tan de Dios me tocó, qué mujer tan buena, esta la precisa, pero la precisa que lo iba a destruir. Fue su inmadurez sexual, fue su inmadurez espiritual, fue su inmadurez ministerial, fue su inmadurez, él nunca maduró, él era un niño, el bobo grande como se dice, el bobo en el cuerpo grande, pero era un niño por dentro inexperto. Sansón era así, era, como lo dicen por ahí, el bobo grande, era grande, musculoso, fuerte, pero por dentro era un tonto, un hombre sin revelación y sin entendimiento del Eterno. Y ya para finalizar, él acabó con todo lo que Dios le había entregado. Y por eso decimos, hasta el final de sus días, él murió así, y él pensó que todo era un juego, que todo estaba bien, que no pasa nada, que no estamos haciendo nada malo, que
que no se sugestionen, no piensen mal, no se imaginen, no tengan mente como de cine para hacer una gran película. Ustedes están imaginando todo eso. Uy, tienen una mente como para hacer películas. Pensaba que los demás estaban imaginando, dilucidando, que los demás estaban desequilibrados, que los demás estaban inventando, que los demás estaban sugestionados, que los demás estaban fantaseando, y todo era real. Y para no ir muy lejos, la historia quedó ahí reflejada y hasta el final. Y mire ya para puntualizar cómo terminó él. Mire. Y asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Es decir, él que dijo que muriera él con todos los que eran enemigos de su llamado. Filisteos, ¿quiénes son los filisteos? Los que se oponen a tu llamado. Y él lo dijo: muera yo. Estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo Reina Valera 1960, y estoy en Jueces capítulo 16, en el versículo 30. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, o sea, se murieron gobernadores, reyes, gente de plata, toda esa gente que decía tener poder, murieron en ese momento. Y sobre todo el pueblo que estaba en ella, o sea, todos los que estaban con Sansón ahí adentro, que todos eran gente corrupta y mala, también murieron. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. O sea, murió mucha gente allá adentro con él. Y él murió dentro y rodeado de los enemigos de su alma, de los enemigos que él mismo abrió la puerta para que se metieran. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y juzgó a Israel 20 años. Entonces murió ciego, burlado, engañado, desprestigiado, sin Dios, sin el llamado, sin fuerza, entre los enemigos que él mismo creó. Porque muchas veces uno se hace una atmósfera y se crea un grupo de gente mala, y uno dice: ¿quién los habrá puesto ahí? Pues tú misma los pusiste, porque tú misma abriste la puerta y atrajiste todo eso para tu vida. Para los que a mí me conocen hace mucho tiempo y muchos años, a mí no me gusta estar rodeada de mucha gente que yo diga mis amigos y mis amigas. Yo tengo personas especiales que me acompañan, pero también sé que hay hipocresía, que hay falsedad, que hay traición, que hay mentira, que hay envidia. Yo sé todo eso. Entonces por eso cuido muchísimo dónde estoy y con quién estoy. Entonces en este momento de mi vida 2025 lo puedo decir: yo no tengo enemigos que yo haya creado porque yo hice algo, porque yo digamos me metí en un problema. No, fue Bogotá, la gente de la iglesia donde Dios me puso. A mí alrededor se hicieron esos enemigos. ¿Pero por qué? Porque habían puertas abiertas. Porque él no ha cerrado puertas de su juventud, de su área sexual. Él traía muchos temas de eso. Y cuando yo llegué a la vida de él, todo lo de él me influenció a mí. No soy la santa, pero cuando yo llegué a la vida de él, yo no tenía problemas con nadie, ni enemigos en ninguna ciudad. Y yo era una mujer que había estado estudiando y trabajando y vivía en paz. Cuando me uní a él, comenzó todo esto, por todo lo que él, de sus puertas abiertas. Y eso se llama transferencia. Y yo para hablar esto ya he hecho una reflexión y me he revisado y me he examinado para ver si yo voy a decir algo que no esté en orden. Yo ya me he revisado. Y mi familia me lo ha dicho: es que usted nunca ha tenido enemigos.
Usted nunca ha estado envuelta en esos escándalos. Ellos conocen quién soy yo. Y todo lo que se creó a partir de esa fecha, cuando yo lo conocí a él hasta hoy, ha sido por eso mismo, por estar ahí con él, por la gente que él con sus puertas abiertas atrajo. Él atrajo. Y sobre él hicieron una asignación que hoy se la quiero recordar porque de pronto ya se le olvidó, pero alguien estaba ahí y siempre se lo recuerda a él. Él liberó a un satanista en mi iglesia en el 2010. Yo recuerdo bien eso y eso está grabado en YouTube, en Iglesia Restauradora de Portillos, Iré por ti. En las predicas del 2010 grabamos esa liberación. Y el satanista nos miró a todos. Éramos como 8 personas. Y el papá de Ezequiel estaba liberando al satanista. Y había muchos testigos, porque a mí me lo han dicho y me lo han repetido que se cumplió esa palabra. Y el satanista miró a varias y a algunas personas les hizo como decretos. Me miró a mí, no me dijo nada, pero lo miró a él y le dijo, te destruiré. Eso fue en el 2010. Y en el 2010, casi final, después de esa liberación a ese satanista, apareció esa mujer a nuestras vidas. Y que eso fue como entre el 2010 y 2011, que yo estaba embarazada de mi hija, que yo la perdí cuando tenía 5 meses de embarazo. El embarazo se perdió, es que no, a los 5 meses la bebé murió en el vientre, porque hubieron decretos. Entonces, ella llegó a la escena después de eso, hasta el día de hoy. Y a mí me lo han dicho, acuérdese que a él le declararon que le iban a destruir. Y él no ha creído que esa mujer fue asignada para destruirle a la vida, destruir a todos los que están alrededor de él, incluyendo a nosotros, porque yo soy la mamá de su hijo. Pero él no lo cree. Él piensa que no. Entonces, quiero hablar esta palabra que no es pues algo como muy intenso ni muy gravísimo. No es toda la historia. Algún día la contaré. Si tal vez ella tiene algún resentimiento conmigo, que pudiera ya decir contra mí, fue porque en algún momento él, cuando nos separamos ya físicamente, que él se fue a vivir con ella y yo me fui a vivir con Ezequiel, que era bebé, tenía apenas como un añito. Sí, al año nos separamos, cuando Ezequiel cumplió 1 año. Y yo le decía a él, déjeme saber usted dónde lleva a Ezequiel. Y él me decía, usted no se lo merece, usted nunca va a saber dónde estoy. Y eso se llama secuestro, porque se lleva un bebé que lactaba, porque yo le estaba dando leche materna, se lleva un bebé que es vulnerable 3 días, viernes, sábado, domingo, sin yo saber dónde estaba, porque él me decía que yo no me merecía saber dónde estaba. Y me lo devolvía un domingo, ya tarde, y el niño venía apaleado espiritualmente, vuelto nada espiritualmente por las luchas en que él y ella metieron a Ezequiel, porque ellos hablaban contra mí, y Ezequiel, aunque era un bebé, estaba escuchando esa administración negativa contra mí. Entonces Ezequiel me llegaba muy estresado y me llegaba enfermo físicamente 4 veces en urgencias por cosas del estómago, lo querían envenenar, ella. Y yo le decía a él, déjeme saber dónde está con el niño, y él me lo ocultó. Y un día, para yo saber dónde era que se iba con el niño, porque ya la gente de la iglesia me estaba diciendo que él vivía con ella y se llevaba al niño a la casa de ella, yo fui hasta donde ella vivía. Pero se lo pregunté a uno de mis mentores y me dijo, usted tiene derecho a saber a dónde se llevan a su niño. Eso es un secuestro, se lo lleva y no le dice. Una urgencia, usted no sabe dónde está el bebé. Entonces yo fui hasta un edificio donde ella vivía, cerca de nosotros. Y entré hasta el edificio, no hasta la casa de ella, hasta el edificio donde estaban rentando un apartamento. Yo entré para preguntar por ese apartamento y pregunté si ella vivía. Ella vivía ahí, yo ya sabía. Porque yo quería
verificar, confirmar que ella estaba con él. Era mi derecho saber dónde estaba mi bebé, y desde ahí ella me cogió toda esa rabia y toda esa venganza que ha hecho hasta el día de hoy. Pero le digo a ella, si tiene ya hijos y ya tiene familia, si a usted le hicieran lo mismo que él hizo conmigo y el papá de su hijo o de su hija se le llevara a sus hijos y no le dijera dónde está, ¿usted qué haría? Lo que haría sería lo mismo que yo hice, ir a buscar a dónde se llevan a su hijo, a su hija, a sus hijos. Entonces de pronto ella quedó con esa venganza contra mí por eso, pero yo he rectificado en eso y digo, ella también lo haría, o lo haría con sus hijos y sus hijas, porque uno como madre va a buscar a sus hijos donde están. No le he hecho nada más a partir de eso, y todo lo demás que yo haya dicho y hecho acá ha sido de frente, aquí, no me he escondido para nada, no la he buscado, no he mandado mensajeros, no he mandado gente que se vengue por mí, no he mandado gente que la insulte por mí. Todo lo que ella ha hecho, sí, contra mí ha sido todo eso, mensajeros, gente que me insulte, gente que haga cosas contra mí para ella vengarse, y eso se quedará hasta que su corazón explote de la rabia y de la venganza, o hasta que verdaderamente la luz de Jesucristo la ilumine y la libere a ella y también a él, que nos está de alguna manera haciendo tanto daño, el papá de Ezequiel, porque la influencia que él trae o que él nos transfiere cuando visita a Ezequiel es la misma transferencia de ella, todo ese mundo de ella. Espiar audios, videos, mándeme audios, dónde están, en qué parte están ubicados, ustedes qué están haciendo. Pero si te preocupas por mi querida, yo no tengo ningún interés en él, para nada. Entonces, qué bueno es cuando uno es claro y directo así, sin preocupaciones, para que todos aquellos que nos han juzgado, que me han juzgado a mí, de esto, de aquello, de lo que le dijeron, que lo que le contaron, les quiero decir a todas las personas, ustedes contra mí no tienen que decir nada, porque yo a ustedes directamente no les he hecho daño ni físico ni moral. Todo lo que les ha pasado a ustedes y en sus corazones ha sido influencia de los chismes y de la cizaña que otros le han metido contra mí. Pero yo no necesito que me quieran, ni necesito que ustedes estén de acuerdo conmigo, ni que me acepten, ni que me vean como santa, no. Es que ustedes tienen que revisar su corazón, quién se los dañó, con cuál palabra, con cuál ministración, con cuál mala historia. Uno tiene que revisar. Cuando yo siento algo contra otra persona que no me ha hecho nada, yo me reviso y digo, ¿por qué estoy sintiendo eso si esa persona no me hizo nada? Porque alguien me dañó el corazón contra esa persona. Eso fue lo que hicieron en Bogotá contra mí. Les dañaron el corazón a las personas, pero ninguna de ellas tendrá que decir, es que ella me dijo y es que ella me hizo. Fueron chismes, cosas que otros les contaron. Mintiendo, obviamente. Entonces, ¿qué pasó con Sansón? Hasta el último día se quedó así. ¿Qué pasó con Dalila? Con la comisionada, con la trabajadora del mal, que ella siguió su camino, hasta que su muerte fue desastrosa. Que esto nos sirva de experiencia, porque muchas mujeres luchan con sus esposos y dicen, ¿qué le pasa a mi esposo? Está influenciado por una mujer así. Hombres también pueden ser influenciados, mujeres pueden ser influenciados por otras personas que tengan el espíritu seductor, el espíritu que arrastra el pecado, el espíritu que debilita, porque Dalila significa la que debilita a los hombres. Pero hombres también pueden debilitar mujeres, porque son demonios en las personas. Bueno, después de esta gran ministración, no pensé que iba a hablar tantas cosas, ya al final lo hacemos para seguir edificando la iglesia de Cristo. Que el Señor les bendiga grande, rica y poderosamente. Recuerda darle me gusta, like, comentar y compartir, y nos vemos en una siguiente ministración de la palabra de Dios. Shalom, shalom.